Bueno, ahora sí, buena tarde para todos y para todas. Una bienvenida a los consejeros y consejeras territoriales de planeación que nos acompañan en este curso sobre planeación y desarrollo regional. Bienvenidos y bienvenidas a los constructores de paz y por supuesto a nuestro invitado. El día de hoy y como parte pues como de ese proceso que teníamos pendiente por dificultades en la conexión hace algunos días lamentablemente, hablaremos el día de hoy con Carlos Arturo Velandia Jagua. Él nos hablará un poquito sobre esos retos, desafíos y quizás también dificultades de esa mesa de negociación con el ELN. Esos pendientes que hay en este proceso que parecen haber dejado, Carlos, suspendido en el tiempo esas negociaciones con esta mesa. Yo quiero presentarles un poquito a Carlos Arturo. Él es nacido y criado en tierras de Santander, realizó sus estudios universitarios en medicina y administración de empresas y siendo estudiante de la UIS hizo parte directa del conflicto armado del país. Hoy es un constructor comprometido de paz. Ha estado vinculado a diversos procesos de investigación en centros académicos de España durante su forzado y prolongado exilio, tales como el Instituto de la Paz, y los conflictos de la Universidad de Granada y la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado diversos libros, entre los que se encuentran Felipe Torres, La palabra sin rejas, Costos y efectos de la guerra en Colombia, La paz es ahora, carajo, La paz es posible entre la ilusión y la incertidumbre y Desatar un nudo ciego, así como ha participado también en numerosos capítulos y artículos en libros colectivos sobre la paz en Colombia. Es fundador del Centro de Pensamiento, Punto de Encuentro para la Paz y la Democracia, fundador también de la Asociación ABC Paz, ha sido gestor de paz designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para apoyar los diálogos de paz con el ELN, fue miembro consultivo de Genève Call en Ginebra, Suiza, ha sido distinguido con un título honoris causa en administración de empresas, con énfasis en educación, y con alguna regularidad escribe para medios de comunicación escrita e imparte conferencias en centros académicos y sociales. Actualmente es promotor designado para el gobierno del presidente Duque. Bienvenido, Carlos Arturo. Te invitamos entonces a compartir como con nosotros y nosotras esas reflexiones sobre esas dificultades, ¿cierto?, que parecen tener estancada, como decía, en el tiempo, las negociaciones con el ELN, sin lo cual no sería posible una paz completa. Bienvenido, Carlos. Debes de activar tu micrófono. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes para ti, para todos los presentes y para todos los que posteriormente van a poder ver y escuchar esta grabación. Estimadas consejeros y estimados consejeros, la paz con el ELN entenderla pasa por remontarnos unos pocos años a la historia de cómo se desarrolló el proceso de acercamiento y el proceso de entendimiento con el gobierno de Juan Manuel Santos para poder entender en qué estamos hoy. Desde el 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, dijo que había una puerta abierta y que había una llave, el ELN y las FARC en aquellos momentos respondieron de manera positiva, de manera afirmativa, y a partir de estas expresiones públicas de buena voluntad y de disposición de buscarle salida al conflicto a través del diálogo, se fue gestando la oportunidad que hoy aún aunque pasa por dificultad, no está cerrada. Se inició el gobierno de manera inmediata en diálogos y contactos secretos con con la guerrilla de las FARC,
y también de manera secreta con el Ejército de Liberación Nacional. Pero el presidente Juan Manuel Santos fue aconsejado y tomó la decisión de avanzar con la guerrilla que le suponía la amenaza mayor para el país, y esta era la guerrilla de las FARC. Porque también le recomendaron que logrando un acuerdo con esa guerrilla, quizás las demás guerrillas, y en este caso el ELN, una guerrilla menor, no iba a tener una mayor posibilidad que suscribir los acuerdos ya firmados o el camino o seguir la senda trazada, si por el proceso con la guerrilla mayor y la amenaza mayor que era la guerrilla de la FARC. Pues así se hizo, ¿sí? Se logró un proceso que en algo menos de 4 años dio sus resultados. Se inició en el 2012 la fase pública y en el 2016 ya se tenía el acuerdo firmado del 24 de noviembre. Dentro de 4 días se cumplirán 4 años de aquel acto magno de firmar un acuerdo que apuntaba a ponerle fin a la guerra en Colombia, el acuerdo del Teatro Colón. De modo pues que en el interregno, mientras en La Habana se avanzaba en el proceso con las FARC hasta configurar un acuerdo con el ELN, apenas estaba en fase de exploración. Fueron 4 años, mientras con las FARC se avanzaba discutiendo una agenda y haciendo acuerdos, con el ELN se duró 4 años explorando. Es decir, eso muestra primero unas grandes diferencias, ¿sí?, en los procedimientos, pero también en las motivaciones, pero también en las formulaciones de cada organización. Una cosa es las FARC, otra cosa es el ELN. El gobierno en un momento pretendió que los modelos de negociación fueran similares, pero no era posible. Lo comprendió ya demasiado tarde. Y el ELN, en cierta forma, como lo pusieron en lista de espera o su proceso fue postergado, pues tampoco se dio muchas prisas cuando el gobierno quería avanzar. Lo cierto es que cuando cuando ha concluido el proceso con las FARC, apenas está empezando el proceso en fase pública con el ELN. En el mes de enero del año 2017, solamente 3 meses después de que se hubieran firmado el acuerdo final con las FARC, se inició con el ELN. Y durante 17 meses, el ELN y el gobierno desarrollaron una agenda de la cual solo se obtuvo un acuerdo importante, que fue un acuerdo de cese bilateral del fuego y las hostilidades. El proceso con el ELN es un proceso con una agenda que tiene 5 temas, 6 temas, en los cuales la característica principal es que se le da un alto valor, una alta importancia a la participación de la sociedad, cosa que no ocurrió en el proceso con las FARC. Es la participación de la sociedad, no fue un punto de discusión. Aquí en este caso sí es un punto sustantivo de la discusión, no es solamente una formalidad ni es un asunto de método, es un asunto de contenido. Los 3 primeros tienen que ver con los 3 primeros puntos. Uno que se llama Transformaciones para la Paz, otro Democracia para la Paz, otro que tiene que ver con las víctimas, que también tienen un alto contenido de participación social. De modo pues que este es una gran característica, es un punto nodal del interés del ELN, y obviamente el gobierno aceptó un proceso en esas condiciones. Sin embargo, este es un proceso en el que, como salta a la vista, se habla mucho y se acuerda poco. Muy diferente al de las FARC, que se hablaba menos y se acordaba más. Entonces son características de cada uno de los procesos, por lo cual esperar resultados muy prontos en un proceso con el ELN es bastante difícil. Sin embargo, en ese interregno
¿sí? El conflicto continuaba porque fueron las condiciones que estableció el gobierno. Dialogar y negociar como si no hubiera paz, ¿sí? Y darle continuidad al conflicto como si no hubiera mesa, ¿sí? De modo pues que esta es un signo que ha caracterizado a este proceso, que es en medio de la confrontación que se debía tramitar el proceso, aunque el ELN propuso todo el tiempo un cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Esto no solamente fue posible en un momento coyuntural con motivo de la visita del Papa Francisco a nuestro país en el año 2017. Dicho esto, ¿sí? Termina el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras 17 meses de negociaciones, no se pudo avanzar más y se entrega del país y del poder y de la Casa de Nariño al sucesor, que el sucesor es el presidente Iván Duque Márquez, quien se hizo elegir y fue elegido también con un discurso, un relato en relación con cómo manejar los temas de orden público y del conflicto y también obviamente de la paz. El Partido Centro Democrático y las fuerzas que apoyaron a Iván Duque fueron fuertes adversarios, eh, por no decir que opositores, a la paz que desarrolló el gobierno de Juan Manuel Santos. Fueron muy ásperos en la crítica, una crítica también muy corrosiva y demoledora que no permitió hacer de la paz que tuviera un soporte social de carácter nacional mucho más sólido. No fue posible hacer de la paz un propósito de la nación, un propósito nacional. Y más bien sirvió la paz para polarizar el país y para incluso estimular odios y utilizar la paz como recurso de oposición política al gobierno. Pues alguien que se hace elegir con ese discurso al momento de recibir el país, recibió también los acuerdos firmados y también un proceso de diálogo en camino. Pues asume una disposición de desgano y con mucho desgano ha venido implementando el acuerdo que se firmó y también con una actitud bastante retraída y hasta negada, ¿sí? Hacia darle continuidad a los diálogos con el ELN. En el discurso de posesión, el presidente Duque advirtió al país y al ELN que iba a hacer una evaluación del proceso de diálogo con el ELN. Esa evaluación duró 30 días, se dio un plazo de 30 días. A los 30 días el gobierno planteó que de continuarse en un diálogo con el ELN serían unas condiciones muy diferentes a las que se hizo con Juan Manuel Santos, porque habían hallado que en 17 meses el ELN había cometido 400 delitos graves y en medio de las conversaciones de paz. Entre ellos, el asesinato de 100 personas, el secuestro de 20 y más o menos unos 30 atentados contra la infraestructura civil como oleoductos y otras de ese estilo. De modo pues que el presidente Duque dice en esas condiciones yo no voy a dialogar porque es como darles autoridad y reconocer los que ellos pueden, ¿sí? Seguir atentando y haciendo daño mientras hablamos de paz. El presidente traza una línea roja y le plantea al ELN, si ustedes quieren dialogar conmigo, tienen que soltar todos los secuestrados que tengan, ¿sí? Y además hacer un cese permanente de las acciones ofensivas y nos sentamos a hablar y nos sentamos a discutir lo que tengamos que discutir. El ELN ha planteado, yo no acepto ningún tipo de condiciones, sí acepto discutir todo lo que usted quiera porque no tenemos ningún tema vedado, pero en la mesa. Venga a la mesa que estamos, aquí estamos, ¿sí? Y le damos continuidad. El gobierno le dice, no, primero usted libere los secuestrados, deje
incurrir en actos y acciones terroristas, y nos sentamos a conversar, ¿sí? En cualquier lugar. Por otro lado, el gobierno, ¿sí?, ha hecho caso omiso a acatar una disposición, ¿sí?, que es la de eh, un acuerdo que se firmó entre el gobierno y el ELN, como teniendo como testigos a la comunidad internacional, que fue el conocido protocolo de ruptura. En un proceso de paz, las partes que acuden a un lugar y salen desde sus territorios, desde sus respectivos lugares donde tienen una seguridad, eh, por lo general siempre acuerdan, ¿sí?, este tipo de protocolos, que más o menos consiste es qué garantías nos damos el uno y el otro para poder regresar al lugar de partida, al lugar de origen, si las conversaciones no prosperan, si fracasamos en el intento. Yo quiero tener la seguridad de que por el hecho de no pactar un acuerdo no me van a matar, ¿sí? Es decir, se pide inmunidad para los parlamentarios de la paz. De tal forma, pues, que el gobierno adujo que el ELN, ¿sí?, no había firmado ningún tipo de protocolo con el ELN, y máxime cuando el ELN fue protagonista de un hecho dolorosísimo, y que fue el ataque a la escuela de cadetes de la Policía General Santander en la ciudad de Bogotá. De modo pues que el gobierno no reconoce ese protocolo, y la delegación del ELN permanece como barco varado en la isla de Cuba. Y ellos allí se mantienen a la espera de que el gobierno en algún momento decida enviar su delegación para establecer conversaciones formales con el ELN, ¿sí? Y el ELN aspira que en ese caso estaría dispuesto a discutir todo lo que quiera el gobierno discutir, pero nada por fuera de la mesa. De tal forma que la situación de que tenemos ahora es una situación de bloqueo, tal como está aquí en la imagen que ustedes están viendo, ¿sí? Bloqueado, traduce, ¿sí?, esa bloquea, ¿sí?, ese sello, ese indicador, ese logo, esa marca nos dice que está bloqueado. Y así están las conversaciones con el ELN. Está en un estado de no paz, no diálogo, no proceso. Es decir, una situación de una nada, ¿sí?, y bloqueado. Hagan de cuenta que es una situación como la de un carro, ¿sí?, que va en una dirección, tiene un norte, una ruta, está en una carretera y de pronto queda parado y no echa arranque, no tiene arranque, y no se mueve ni adelante ni hacia atrás, está bloqueado. Pasamos a la otra, por favor, Claudia. Ahora, frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si las partes, cada cual se mantiene en su posición, la una empujando en sentido contrario? El gobierno le dice, ustedes aquí hay una raya roja y yo no me muevo de esta raya roja. Y el otro diciendo, pues esa raya roja yo no la voy a pasar. Los dos están empujando en sentido contrario. Es como cuando alguien quiere entrar a una estancia, a un lugar, y hay una puerta. De un lado alguien empuja y del otro lado también alguien empuja, de tal manera que la puerta no se mueve. Es decir, hay una situación que no permite pasar ni salir tampoco. Entonces es una situación, ¿sí?, de estancamiento, es una situación de bloqueo. Así como se muestra en la gráfica, ¿sí?, vemos dos personas que empujan en sentido contrario con igual carácter, con igual fuerza, con igual intensidad. Ninguno da su brazo a torcer. Es decir, estamos en una situación, ¿sí?, que la llamamos aquí de presión negativa. Ambos presionan de manera negativa. Con esto lo que se obtiene es un no por respuesta. De aquí no sale absolutamente nada. Esto no lleva a ninguna solución, ¿sí?
Pasamos a la otra, Claudia, por favor. Mientras que hay otra manera de entender, ¿sí?, que se puede trabajar y se puede desbloquear, y es ejerciendo una presión positiva. La presión positiva es cuando las fuerzas se colocan, ¿sí?, para empujar en una sola dirección y no en direcciones contrarias. Como vemos en la gráfica, vemos dos personas, ¿sí?, que empujan en la misma dirección. Pueden incluso tener distinta fuerza, sin embargo, siempre marchará adelante y no hay ningún obstáculo que se atraviese. A esto lo denominamos presión positiva. Y como respuesta hay una afirmación. Sí, pero veamos qué quiere decir la presión positiva. ¿Qué es esto de la presión positiva desde la política y desde lo social? La siguiente, por favor. Presión positiva, ¿sí?, es el conjunto de acciones e iniciativas no violentas hacia las partes del conflicto para que éstas decidan la apertura de conversaciones de paz. De esta manera es como yo defino la presión positiva. ¿Quién ejerce la presión positiva sobre las partes? Porque está visto que las partes son el gobierno y el ELN, ¿sí? ¿Quién puede presionar a estos dos superpoderes? ¿Sí? Pues la sociedad, las personas del común, los colectivos, los movimientos sociales, las instituciones, pero también las iglesias, pero también la comunidad internacional puede ejercer esa presión positiva sobre estas dos partes. Obviamente, esta presión positiva estamos diciéndole, oiga, ¿sí?, los estamos criticando, nos estamos diciendo, acudan a la mesa a la mayor brevedad. Ustedes no tienen ningún aliento, no vamos a aplaudir ninguna de sus acciones violentas y de permanecer en la guerra. Vayan a la mesa, acudan a la mesa. Es una demanda, una exigencia de la sociedad colombiana. Trabajemos por la paz completa. Este tipo de lenguaje acompañado de acciones no violentas, ¿sí?, hacia las partes es lo que como podemos llamar y denominar que es la presión positiva. Al mismo tiempo, ¿sí?, queremos pedirle a las partes que generen una situación de crear un clima positivo y amable, ¿sí? Como por ejemplo, eh, durante la Pascua y las festividades navideñas, ¿sí?, generar alivios, ¿sí?, generar distensión. Es un momento de recogimiento, de unión de las familias. Lo que más quiere la gente es poder encontrarse con su familia, desplazarse a sus territorios, desplazarse a través del país, comunicarse con su gente, con sus amigos, ¿sí?, en sana paz, con tranquilidad, sin violencia, sin intimidación. Esto lo puede propiciar las partes. Pidámosle esto, ¿sí?, a las guerrillas, y pidámosle esto también al gobierno, que en esta fecha de Navidad se cree este tipo como de situación. Pero al mismo tiempo el país está atravesando una crisis humanitaria, ¿sí?, y de salud por la situación de pandemia, ¿sí?, donde es necesario preservar la vida. Hay que cuidar la vida. Hoy la vida siempre ha tenido mucho valor, pero hoy en día lo vemos que pareciera que se es mucho más visible la necesidad de preservar la vida, y el Estado debe garantizar la vida, ¿sí?, en todas las condiciones, ¿sí?, y sobre todo preservarla cuando está sometida a una amenaza, ¿sí?, por causa de unas causas biológicas que aún no logramos entender claramente su origen. Pero la humanidad tiene que defenderse de esa amenaza, pero también de otro tipo de amenaza, de la amenaza del uso de las armas y del ejercicio de la violencia. Entonces la idea es, oiga, promovamos en un ambiente positivo para la sociedad mientras se cura la humanidad,
mientras la humanidad se protege del coronavirus, del COVID-19, de esta amenaza letal. ¿Sí? Bueno, de modo pues que este es lo que denominamos presión positiva hacia las partes para propiciar a que ellos acudan a una mesa y discutan lo que tengan que discutir. Hasta allí pudiéramos decir es la labor nuestra que puede llevar a desartrancar, desbloquear ese vehículo, ese carro que no se mueve ni para adelante ni para atrás. Pasamos la otra, Claudia. Aquí lo veíamos, ya lo decíamos, ¿sí? Hacia el gobierno y hacia el ELN, ¿sí? Los invitamos a desescalar la confrontación. Le decimos que cumplan, que acaten la resolución 2532 del 2020 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que le pide a todas las partes que están en conflicto en el mundo hacer un cese del fuego global, que no disparen un solo tiro durante al menos 6 meses, para dar espacio y dar pie a que los países si manejen la pandemia en sus respectivas sociedades, se dediquen a proteger la salud de sus ciudadanos, a cuidar de la salud de sus enfermos, de las personas que están contagiadas. Entonces les pedimos, oiga, no maten. Sí, ahorita no se puede matar. Lo que ahorita tenemos es que proteger la vida. Ese debe ser el mensaje. Hoy la humanidad tiene que dedicarse a proteger la vida y los gobiernos pues deben hacerlo a la mayor brevedad y demostrar que esa es su disposición, pero también a la guerrilla y de manera particular al ELN, decirle, oiga, ustedes que hablan de transformaciones y de revolución y de cambios para mejorar la calidad de vida, es el momento de protegerla, no es el momento de matar, ni mucho menos. Hay que proteger la vida. Sin embargo, el gobierno ha dicho, yo no puedo hacer un cese del fuego global, no puedo acudir a ese llamado, porque es que aquí en mi país y aquí en Colombia hay una serie de actores violentos y yo tengo que proteger a la sociedad por mandato constitucional, ¿sí?, de esa amenaza que significa las organizaciones criminales, y toda una serie de acciones criminales que atentan contra la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Y es deber constitucional del gobierno proteger a los ciudadanos. Dice, por esa razón no puedo acudir a un cese unilateral, ¿sí?, que me ate las manos y no pueda actuar frente al crimen. De modo pues que la situación aquí está también de estancamiento. Ahora, le hemos propuesto y le hacemos el llamado al gobierno y al ELN, ¿sí?, que un mecanismo o formas para que ayuden a proteger la vida, primero es, ¿sí?, que las partes generen medidas eficaces de creación de confianza entre ellos dos, pero también entre ellos y la sociedad, porque es que la sociedad también es descreída. Hoy por hoy la sociedad no le cree mucho al gobierno y tampoco le cree mucho al ELN. De modo pues que hay que generar medidas de confianza. ¿Cómo generar medidas de confianza? Oiga, no agredan a la sociedad, ¿sí? No, no generen situaciones que amenace la vida de la sociedad. Cuiden a los ciudadanos, protejan a los líderes sociales, protejan a los excombatientes, ¿sí?, que es lo que hay que decirle al gobierno. Y al ELN hay que decirle, oiga, no siga matando, deje de seguir secuestrando, genere una situación de alivio social, de tal manera que se lo vamos a reconocer, ¿sí? Ahora, esto les permitirá que ellos puedan tomar decisiones también concertadas para procurar, por ejemplo, la creación de un corredor sanitario o espacios humanitarios, ¿sí?, o territorios de vida, llamémoslo como se quiera, pero que los territorios que antes eran del conflicto hoy sean para proteger la vida. La otra, por favor, Claudia. Queremos recomendar e invitar muy amablemente al gobierno y al ELN, aléjense de los medios de prensa.
eso de estarse tirando los trastos a la cabeza a través de las emisoras, de la televisión, de los señalamientos incluso con un lenguaje beligerante, un lenguaje bélico, no ayuda en absoluto para crear un clima propicio para que las partes acudan a una mesa de diálogo. Les hemos propuesto y les seguiremos proponiendo que creen un mecanismo de diálogo y de escucha entre ellos, secreto, no público, que sea lo que se ha denominado un teléfono rojo. Un teléfono rojo no es una figura retórica, no es, es un recurso real. Existió en los momentos más duros y más difíciles, ¿sí?, de la Guerra Fría entre el bloque socialista y el bloque capitalista, en la década de los 50 hasta la década de los 90 existió ese teléfono rojo. En Washington, en la Casa Oval, el presidente de los Estados Unidos tenía un teléfono rojo, ¿sí?, que por lo general nunca timbraba. Y en el Kremlin, ¿sí?, el secretario presidente de la Unión Soviética de turno tenía también otro teléfono que casi nunca sonaba, pero sonaba y sonó en los momentos cruciales. Quizás ustedes recuerdan en el año 1992 la crisis de los misiles. Se le denominó así cuando durante 18 días se generó una situación de amenaza planetaria. Las dos grandes potencias estuvieron a punto de desatar una guerra nuclear a nivel global, a nivel planetario. Y eso por causa de la instalación de unos misiles, ¿sí?, de largo alcance en la isla de Cuba. Esto fue en 1992. La crisis duró 18 días. En el día 16 de la crisis, cuando ya estaban a punto cada uno de apretar el botón nuclear, ¿sí?, de lanzar sus misiles el uno contra el otro, sonó el teléfono rojo, el de la Casa Blanca y el del Kremlin. Y los dos líderes, John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, conversaron y enfriaron la situación y resolvieron la crisis a través del diálogo. Para eso es el teléfono rojo. El teléfono rojo, muy seguramente ustedes habrán estudiado y habrán conocido, ¿sí?, la teoría de lo que se conoce en matemáticas, pero también en estadística, la teoría de juegos, pero también en esto de las paces. La teoría de juegos, por ejemplo, esa confrontación de suma cero, donde se grafica cuando alguien en un coche, en un automóvil, y otro también en otro automóvil avanzan en sentido contrario y a toda velocidad por una calle donde solamente si cabe una calle de un solo carril y vienen a toda velocidad el uno contra el otro. Es decir, pierde el que dé el timonazo, pero el que dé el timonazo logrará salvar, ¿sí? Pero normalmente gana el que se sacrifica. Pero esto es absurdo. Esta no es la situación que queremos plantear. Es decir, una situación de suma cero, no, donde nadie gana. No, busquemos un escenario donde ganemos todos, donde se pueda superar el conflicto y quien más gane, pues sea obviamente el país. Y paramos la guerra y dejamos de matarnos. Entonces, para eso es el teléfono rojo, para que las dos partes se conversen entre ellos. Ahora, como se trata de romper la situación de bloqueo, de blocking, ¿sí?, esa situación de blocking situation, ¿sí?, queremos romperla, ¿sí? Entonces habrá que generar otras dinámicas y para eso está la facilitación o la mediación de un tercero neutral, es decir, una tercera parte que intervenga, que se meta entre los dos y le hable a los dos, ¿sí?, pero le hable a los dos sin tomar partido.
Este puede ser de componente internacional, pero se necesita que sea idóneo, es decir, que sepa, que sepa lo que está haciendo. Puede ser un individuo también muy legitimado, muy reconocido, o puede ser una institución que las hay y buenísimas, con mucha experiencia, para que en un escenario y en una actividad no pública, ¿sí? Y de manera extraoficial, ¿sí? Plantee y proponga, ¿sí? Medidas que lleven a la puesta en marcha. La puesta en marcha es como cuando mueve uno la llave del starter, le da el startazo, el encendido, ¿sí? Del automóvil, y el automóvil enciende, ¿sí? Queremos eso, y hasta allí puede ser que sea útil y sea necesaria y conveniente esta mediación internacional, pero también la presión positiva. Es decir, si la presión positiva de la sociedad empuja, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Hay alguien que le mueve el starter, ¿sí? El carro muy seguramente se prenderá. Ya hacia dónde lo lleve el piloto es otra cosa. Ya de eso se ocuparán, ¿sí? Los que ocupen, los que estén allí al volante y en el puesto de copiloto diciendo por dónde se van. Esas son las partes, hacia dónde quieren llevar el carro. Hasta allí no nos hemos metido y no queremos meternos. Creemos que nuestra ayuda es mucho más útil si los ayudamos al starter, hasta ahí, y asegurarnos de que el carro prendió. Pasamos la otra, Claudia. Una vez prendido, ¿sí? Este automóvil, ¿sí? Y se pone en marcha, queremos que el gobierno y el ELN generen medidas de confianza. Entre ellos, estas medidas de confianza primero tienen que ser útiles, que sirvan de algo. Esto no puede ser asunto de discurso. Ya hace mucho se ha dicho y cada uno dice, yo sí tengo voluntad, y el otro dice, yo también quiero la paz, pero yo quiero la paz. Ya estamos cansados de escucharle la perorata. Lo que queremos es que esas afirmaciones tan categóricas, tan vehementes que hacen, la traduzcan en decisiones. Y esas decisiones sirvan, ¿sí? Para generar un alivio en la sociedad, para construir confianza, el uno con el otro, pero también de los dos hacia la sociedad. La sociedad tiene que creer y tiene que recibir muestras de que lo que se está haciendo, ese diálogo que se está iniciando, va a ser útil y no va a ser otro engaño. Entonces, esas medidas de confianza son entre ellos, pero también para la sociedad. Y deben ser útiles, deben ser reconocibles. Y lo otro, que generen alivio. Alivio frente a una sociedad que ha sido tan duramente golpeada. Al mismo tiempo, las dos partes deben establecer, ¿sí? Los pasos para salir de ese bloqueo. Es decir, ya aprendieron el carro ahora hay que echarlo a andar. Entonces tienen que decir por dónde se van y hacia dónde y en cuánto tiempo y a dónde quieren llegar. Eso lo tienen que decir en los siguientes pasos. Entonces, establecer los pasos para salir del estado de bloqueo, quiere decir ponerse en marcha. Establecer un diálogo formal. ¿Qué es el diálogo formal? Es cuando el carro está avanzando de manera constante. Están hablando y el carro está marchando, marchando, marchando. ¿Sí? Se está avanzando y aquí se están tomando decisiones previas, se está discutiendo una agenda y una arquitectura y se sigue avanzando hasta llegar a definir un acuerdo marco, ¿sí? Para el proceso, para un proceso en transición. De momento, pues, no me permiten, sí, Claudia, no sé si tú puedes mover. Yo sí puedo. Sí. No, 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 el anterior. El anterior. El anterior, eso. Es que yo estaba tapado aquí tenía tapado la última parte. Entonces, estas decisiones previas, la arquitectura, la agenda y estas cosas, tienen que llevarme también a generar una situación de poder crear un acuerdo marco, ¿sí? Para un proceso en transición. Estamos en el año 2022. El gobierno, ¿sí? Termina su mandato, ¿sí?
en el año, perdón, sí, no, estamos en el año 2020 y el gobierno termina su mandato en el año 2022. Sí, es decir, queda muy corto tiempo para iniciar un proceso y concluirlo. Frente a esa situación, sí creemos que es posible, ¿sí?, iniciar un proceso para que otro gobierno lo continúe, con la siguiente argumentación. Si un gobierno de derechas que se ha opuesto a la paz inicia un proceso de paz, si ganara las elecciones, próximas elecciones, nuevamente un gobierno de derecha, no va a tener oposición. O si ganara la izquierda mucho menos. La izquierda ha sido proclive al proceso de paz. De modo pues que la paz, si la paz la inicia quien le ha hecho oposición a la paz en otros momentos, está garantizado de que podrá dársele continuidad a un proceso que se inicie en este gobierno. Esa es la lógica y esa es la tesis que yo quiero plantear, ¿sí?, de cómo desde ahora aún hay tiempo para iniciar un proceso, ponerlo en marcha y aunque no concluya, lo puede concluir el siguiente gobierno. Eso es lo que yo quería dejar sentado, ¿sí?, en esta conferencia, que aún estamos a tiempo de que aún es posible iniciar un proceso. Discrepo totalmente de quienes creen que con este gobierno no se puede conversar, que con ese gobierno que dicen que no tiene estrategia de paz. Yo creo que sí. Que es diferente, es otra cosa. Que la mirada de la paz, ya ellos lo han dicho, el Partido Centro Democrático lo ha hecho saber de una y otra manera. No me gustan los acuerdos, no me gusta esa paz, y yo quisiera y yo la habría hecho de manera distinta. Entonces, es decir, que ellos sí pueden tener una estrategia y un modelo distinto de hacer la paz, ¿sí?, pero que no necesariamente tenía que ser el mismo de Juan Manuel Santos. De modo pues que yo sí creo que aún hay tiempo, ¿sí?, y la cuestión es también muy clara. La paz no se hace entre amigos, la paz se hace entre enemigos. ¿Y qué más enemigos que un gobierno de derechas, ¿sí?, con una guerrilla radical como el ELN? Bueno, sigamos, Claudia, por favor. Ahora bien, quiero proponerles a ustedes, ¿sí?, una nueva manera de entender esto o la necesidad de generar un lenguaje diferente, un relato distinto para motivar a las partes. Yo he querido hacerles saber a las partes, ¿sí?, 15 razones que creo son bastante poderosas y bastante motivadoras para que se decidan a hacer la paz. Además de muchas otras que se les han dicho, que ya son conocidas. mm, Vale la pena decirles a la guerrilla y al gobierno que es imperativo un pacto nacional, que Colombia tiene grandes cosas que las unen, y yo lo digo, tales como la bandera, el himno, la selección de fútbol, nuestros cantantes, nuestros artistas. Esto nos genera unidad, pero difícilmente ha habido algo más que nos una, ¿sí? Incluso la paz ha sido factor de división, imagínate, ¿sí?, cuando la paz debía ser un propósito nacional porque todos queremos la paz, pues hagámosla, hagamos de la paz, ¿sí?, un propósito nacional. Pero para hacer de la paz un propósito nacional pasa también porque hagamos un pacto nacional que nos lleve a despolarizar el país, a establecer unas prioridades, ¿sí?, y a encauzar las fuerzas sociales y las fuerzas políticas y las fuerzas económicas en un solo sentido, no en sentidos dispersos donde termina ganando es el más avión, ¿sí?, o el más violento, ¿sí? No, no se trata de eso, se trata de que el país que está escrito en la Constitución sea el que prevalezca, de un país de ciudadanos con derechos, pero también con deberes, pero también que
de ciudadanos con valores, ¿sí? De eso es que queremos, y en estos términos es que queremos hablar con las partes, decirle, oiga, aquí hay que entender otro tipo de lógicas. Esto del poder, ¿sí? Hay que preguntarnos para qué, el poder para qué, como lo decía, ¿sí? El maestro Darío Echandía. Él se preguntaba, ¿el poder para qué? Obviamente el poder no debe ser solamente para detentarlo y restregárselo y hacérselo sufrir a los demás. No, el poder es para enaltecer la sociedad, las comunidades, para enaltecer también, ¿sí? A las personas, la singularidad de las personas, pero en igualdad de condiciones para todos. De modo pues que este es un nuevo lenguaje que creo yo que hay que plantearle y desde una lógica diferente a las partes. Ahora, hay que decirles que no existe una mejor manera de trascender en la historia como alguien que hace la paz. Qué cosa tan absurda y tan dolorosa reconocer en la historia a personajes, por ejemplo, como Atila, como Genghis Khan, que se les conoció por ser guerreros, ¿sí? Que muy poco le aportaron a la humanidad, ¿sí? Muy diferente a otros personajes, a otros líderes, ¿sí? Que lograron ser reconocidos y trascender en la historia o por su bondad, o por su humanismo, o por su contribución en las ciencias, por contribución en las artes, ¿sí? Es decir, hay una, o por su contribución, ¿sí? A poner fin a las guerras y a promover el entendimiento, como el caso de Gandhi. Por eso Gandhi, estas grandes personalidades que estimulan los valores humanos, los valores de las sociedades, ¿sí? Realmente es lo que es la mejor manera de trascender y no como es muy triste trascender como irse a recordar la historia como matones, como asesinos, como criminales, como gente que teniendo poder para parar la guerra no lo hizo. Sigamos lo siguiente, Claudia, por favor. De modo pues que conviene también, ¿sí? Que recordarles, ¿sí? A las partes que, y sobre todo a la guerrilla y al gobierno, que hay que construir sobre lo construido. Es que la historia no inicia con un gobierno o cuando alguien es elegido o cuando alguien tiene un poquito de poder. Ahí no comienza la historia, ¿no? La historia continúa, la historia viene de atrás. Y la historia republicana viene de mucho tiempo atrás. Y la construcción de la paz en Colombia también viene de mucho tiempo atrás. Y por ella han dejado también la vida y ha habido muchos sacrificios. De modo pues que hay que construir sobre lo construido. No hay que inventar todas las veces la rueda. La rueda ya está inventada. ¿Sí? De modo pues que hay que servirse de la rueda para hacer andar la historia. Eh, Queremos decirle al gobierno, ¿sí? Que recibió un país y lo recibió con todo lo que tiene, con cosas buenas, con cosas malas. Dentro de las cosas buenas, obviamente, sí, está el acuerdo de paz y que debe darle continuidad, que lo haga con ímpetu, que lo haga con amor, con cariño, y porque también representa eso, el acuerdo de paz, el interés de muchos colombianos, de la mayoría de los colombianos. Queremos ese acuerdo. Muy seguramente a algunos no les gustará, pero el acuerdo de paz que se logró definitivamente nos ha sacado de 50 años de guerra con la guerrilla más letal que ha habido en la historia de este continente. De modo pues que es una cosa positiva. Ahora, mmm, hay que entender, ¿sí? Y verlo como un valor. Hoy ver a quienes antes eran un ejército, verlo convertido en un partido y en la legalidad, respondiéndole a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Ya no intimidan, ya no son más poderosos. Antes eran muy poderosos y no eran, aunque fueran personas, no éramos iguales. Ellos tenían un arma, el ciudadano no tiene armas, de modo pues que no éramos iguales. Ahora somos iguales, ¿sí? Ellos ya no tienen armas, ¿sí? Los ciudadanos tampoco, ¿sí?
De modo pues que están en igualdad de condiciones, ¿sí? Y esto los coloca en una situación de ciudadanos eh, y, y son siendo sujetos de derechos, pero también de deberes, al igual que todos. Y esto es una cosa muy importante. Antes ellos estaban por encima de la ley, ahora no, están debajo de la ley. Abandonar las armas y asumir la lucha política sin ellas, dando más solidez y fortalecimiento a la democracia colombiana, es una gran cosa. Ha sido también una gran cosa extraordinaria haber parado, sí, o haber disminuido esa quita, o haberle puesto al menos un freno, sí, a esa máquina de hacer víctimas que es la guerra. La otra, por favor, Claudia. No hay nada mejor que la implementación de un acuerdo, el cumplimiento de unos acuerdos como actitud ejemplar y conducta ejemplar de alguien que quiere seguir firmando acuerdos de paz. Pero no hay nada peor como alguien que se niega a firmar acuerdos o a implementar acuerdos y diga yo quiero hacer acuerdos con otros, pero si no aplica los acuerdos que ya vienen en camino, que es una obligación de Estado implementarlos, pues esto genera mucha desconfianza. Y eso hay que decírselo al gobierno, decir, oiga, señor gobierno, si usted quiere negociar con el ELN, la mejor manera de negociar con el ELN, demuéstrele al ELN que usted sí cumple acuerdos y los lleva hasta el final, que usted implemente los acuerdos que ya se firmaron con las FARC, ¿sí? Que de esa manera usted desarma al ELN porque le quita el argumento. Y el argumento es, no, es que yo no tengo mucha confianza en el gobierno porque el gobierno incumple. ¿Sí? De modo que puede decir que la mejor manera de pactar un acuerdo es cumplir los anteriores. Solo en la paz un gobernante encuentra nuevas realidades a que ofrecerle al pueblo. Llevamos más de 50 años, casi 60 años en conflicto armado. Entonces, ¿qué le puede ofrecer un gobernante al pueblo de nuevo? Nada. ¿Sí? Más violencia, más guerra, más de lo mismo. ¿Sí? El valor agregado está que un gobernante puede ofrecerle a la sociedad, le voy a ofrecer el final de la guerra. ¿Sí? Y le voy a ofrecer que encaminémonos al bienestar, encaminémonos a una sociedad más equitativa, más incluyente. Y esto es posible si no hay guerra. Pero en la medida en que haya guerra, sí, estos otros propósitos se embolatan por el camino, porque termina siendo sí, mucho más prioritario sí, buscar la manera de derrotar al contrario o de derrotar al opositor. Incluso ese propósito hacia el uno termina afectando, teniendo un impacto en el conjunto de la sociedad. Persistir en el conflicto armado pensando en derrotar al contrario o sobrevivir en resistencia solo ahonda las desgarraduras sociales, produce más víctimas y lleva la violencia por vericuetos de mayor degradación humana, mucho más de los que hemos vivido. De modo pues que hoy por hoy estamos viendo que hay un retorno de unas prácticas violentas que pensábamos que ya habían quedado atrás. Me refiero a las masacres, me refiero también a a unas prácticas que como son los degollamientos, los descuartizamientos, la sevicia que se está mostrando en en las últimas acciones de grupos armados organizados en varias partes del territorio. Y esto hay que evitarlo a la mayor brevedad. Una guerra que se prolonga sin posibilidades de solución es una guerra que termina yéndose por vericuetos de degradación humana, de aberración, no, ni siquiera animalidad. No, los animales no se comportan de esa manera. No, de barbarie en el sentido más estricto de la palabra. Esto hay que evitarlo. Y este conflicto sí, es una trampa pues, en el que han caído unos sectores de la sociedad y tenemos que ayudar a que salgan de allí.
La comunidad internacional, ¿sí? Ha extendido sus brazos a la paz. Lo hizo pues con la guerrilla de las FARC, tiene un alto compromiso con la implementación de los acuerdos. Creo yo que ahora, en este nuevo contexto internacional, donde el señor Donald Trump ha sido derrotado, un señor, un gobernante muy poderoso, donde le dio muy poca importancia o ninguna quizás sí, a la implementación de los acuerdos de paz sí, aquí en nuestro país, a ponerle fin de manera definitiva a la guerra. Antes, por el contrario, creo que buscaba más bien era cómo mantener el país en estado de pie de armas y no en pie de paz. De modo pues que es una buena cosa que haya ganado el señor Biden. Creo que se podrá recuperar la agenda del Partido Demócrata, la agenda y el compromiso que tuvo el Partido Demócrata durante los gobiernos del señor Obama con la paz del país, ¿sí? Con Colombia, y también ¿sí? Poder distensionar las cosas, las situaciones en el mundo. Yo creo que es una buena cosa y se abre un compás de espera y diría un clima mucho más positivo para pensar que la paz en Colombia es posible y cerrar el conflicto armado también es posible. Ahora bien, la guerra siempre será un pretexto al mismo tiempo que es la realidad, ¿sí? Eh, pero en el cual se parapeta el gobierno para seguir incrementando el presupuesto, porque como tenemos una amenaza, entonces hay que tener más soldados, más policías, hay que comprar más misiles, más armas, ¿sí? Y entonces es algo de nunca acabar. Sin embargo, también es un pretexto para quitarle recursos a la inversión en salud, en educación, en desarrollo de la justicia, en seguridad humana, para metérselo pues al sector defensa. Pero del otro lado también, ¿sí? Hay otros pretextos. ¿Sí? Es que mientras el gobierno se arma, aquí tenemos también que apertrecharnos, ¿sí? Y esto lleva a los unos a buscar también recursos y a buscar, ¿sí? Es decir, el incremento de la guerra, ¿sí? O la permanencia de la guerra genera pretextos, además de ser realidades en los cuales las mismas partes terminan parapetándose de sus propios pretextos. Pasemos a la otra, por favor. Claudia, pasamos la otra. Ah, esta ya era la última. Creo que hay otra. Ah, bueno. Bueno, entonces, sí. Ah, sí, 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 era la última. Bueno, entonces ya hemos acabado. Estas son 15 razones muy poderosas, pero no solamente son las 15, es el tipo de lenguaje que yo creo que es necesario plantear y haciéndole una reconvención, obviamente crítica, obviamente contundente, pero también, sí, muy inteligente, pero llena de razonamientos, ¿sí? Y en lo único que nos debemos, sí, parapetar es en la constitución y en los valores humanos y en los valores de una sociedad que quiere vivir en paz y que quiere dejar, sí, la guerra atrás. De modo pues que esta es la situación. Ahora, bien, ya la podemos quitar, Claudia. Sí. Sí, en la última diapositiva había puesto, ¿sí? Y bueno, esto no termina, ¿sí? Esta historia no se ha acabado, continúa, ¿sí? Eh, yo creo que puede abrirse, es decir, que la ventana de oportunidad o la oportunidad de paz aún no se ha cerrado. Creo que el gobierno tiene interés en llegar a un acuerdo con el ELN, pero ambas partes también tienen que moverse de la posición en que se enterraron en el piso. Cada cual se plantó allí donde están y ninguno dice yo de aquí no me muevo. Pues van a tener que moverse. Si quieren que se dé un diálogo
y quieren mover, quieren desbloquear la situación, ambos van a tener que moverse, ¿sí?, en algún sentido. Creo que el ELN, ¿sí?, es quien tiene que dar el primer paso, y el primer paso es liberando los secuestrados. En el Chocó, sí, hay una persona, un candidato, sí, creo que era un candidato a la, creo que era un candidato a la asamblea departamental, ¿sí?, que fue secuestrado por el ELN. El ELN le exige 3.000 millones de pesos. No sé si el señor es que es un potentado o qué, para exigirles tremenda cantidad. Sin embargo, allí permanece cautivo, y creo yo que si el ELN liberara a esta persona, estaría enviando un mensaje positivo al gobierno, que le permitiría al gobierno también moverse un pasito en la dirección al encuentro con el ELN. Es de esa manera que es posible que ellos se conversen, que establezcan eso que yo llamo ese teléfono rojo, y donde digan, oiga, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de este atolladero? ¿Sí? Empujemos ambos, o póngase usted allá al volante y yo empujo desde atrás, ¿sí?, a ver cómo echamos a andar este carro, pero tiene que ser con el esfuerzo de los dos. No puede ser el uno cruzándose de brazos y mirando a ver el otro que el otro salga del atolladero. No, así no es posible. Pero creo que esto puede incluso, y ojalá pudiera darse antes de diciembre. Si así ocurriera, que antes de diciembre hubiera este tipo de gestos, este tipo de actos, este tipo de señales, este tipo de, 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 de actos de confianza entre las partes y hacia la sociedad, muy seguramente estaríamos más cerca de que se dé el encendido, el startazo, el startup, ¿sí?, de esa situación de bloqueo en que se está y se pueda estar iniciando. De modo pues que no todo está perdido en lo que tiene que ver con diálogos con el ELN y el gobierno nacional. Sí, esta tesis mía y esta insistencia la he conversado con amigos míos del campo académico. Algunos son muy escépticos, otros dicen aquí no hay nada que hacer, pero igual mantenemos una cordial controversia alrededor de esto. Yo prefiero mantenerme con actitud, pudiéramos decir, de optimismo moderado, pero de optimismo con razones. No es un optimismo tonto de que soy optimista porque deseo las cosas, y el solo desearlas no es suficiente. Sí, hay que también ayudar y promover a que las cosas se den. No basta con querer que las cosas se den. Hay que hacer cosas para que éstas puedan realizarse. Hasta aquí dejo yo en mi intervención. Quedo a vuestra disposición para que demos un intercambio cordial, amistoso, académico, y los que no puedan participar, también estaré dispuesto a través de mi cuenta de correo eh, responder a sus preguntas si es del caso. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Carlos. Siempre es necesario, como hablamos el día de ayer con Andrei en nuestro curso de Narrativas para la Paz, deambular por ese sesgo optimista. Cae muy bien, digamos, ante tantas situaciones que a veces desbordan. Yo me permito leer una pregunta que hace la señora Cecilia. Creo que en parte ya resolviste parte de su inquietud, pero me permito leerla. Ella dice, a la fecha, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor obstáculo para cristalizar los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN? Acá hay un comentario del señor Marco y dice que la paz no es cuestión de un partido, es cuestión de Estado, y que el centro democrático no esté de acuerdo no quiere decir que pueda pasar por encima de un acuerdo establecido por el Estado.
Igualmente yo quisiera preguntar un poquito sobre ese papel, ¿cierto?, de un posible actor mediador, conociendo un poquito los orígenes del ELN. ¿Qué papel podría jugar eventualmente la Iglesia para el descongelamiento de estos diálogos o para hacer posible que las partes se sienten a conversar? Pues muy bien, pues mira, yo creo que el mayor obstáculo en estas cosas no es la obcecación, es quizás la terquedad y termina siendo el orgullo. Eh, algo que, eh, algo que te digo, como que tiene que ver como con la conducta, no es algo material real, ¿sí? Es una actitud que asumen las partes y como el uno ya dijo esto, ya no se puede decir porque pierde credibilidad. Entonces hay argumentos también para mantenerse en la raya, mantenerse. Entonces es una actitud de obcecación, de terquedad, ¿sí? Para no moverse, pero esto no genera transformación, esto genera prolongación de la guerra. De modo pues lo que hay que decirles, oiga, usted muy seguramente, si da un paso adelante, no significa que le esté haciendo concesiones a la contraparte, significa que le esté haciendo concesiones, es a la sociedad, porque la sociedad lo que quiere es que usted se mueva, ¿sí? Es decir, usted puede decirle al gobierno o el gobierno puede decirle, oiga, yo me muevo en dirección positiva, ¿sí?, hacia unos diálogos con usted, pero no crea que es que yo, no, yo me estoy rindiendo o estoy cediéndole a usted. Yo lo hago es por el país, es porque el país me lo pide. De modo pues que invierte la carga o invierte o obtiene un lugar de donde obtener mejor una renta, ¿sí?, y la favorabilidad de la sociedad. La sociedad quiere que yo dé el paso, por eso doy el paso. No es porque lo quiere mi contraparte. Entonces, pero creo que la obcecación, el orgullo, la terquedad no son muy buenas consejeras en estas condiciones. Por otro lado, sí, la paz es un asunto de Estado. Esto lo dice la Constitución, esto lo dice la lógica, esto lo dice lo que debieran ser las cosas, pero las costumbres políticas en nuestro país sí, van por caminos diferentes. Aquí en Colombia no tenemos gobiernos de Estado, tenemos gobiernos de muy corta duración y teníamos gobiernos presidencialistas. El presidencialismo ha llevado a que casi que el Estado se funde cuando gana las elecciones. Incluso las políticas públicas que, que trae un gobierno y las entrega el 7 de agosto, siendo muy positivas, a veces terminan siendo arrinconadas u olvidadas y no tienen continuidad, porque porque no son elevadas a la categoría de políticas de Estado, son políticas coyunturales, políticas de gobierno. Y lo que ha planteado precisamente en el discurso el presidente Duque es que lo que hizo Santos con las FARC fue una política de gobierno, ¿sí?, que no me compromete a mí, porque yo soy otro gobierno. Es decir, no afectó al Estado. Eso fue que de Santos se involucró y le hizo concesiones, allá que responda a él, ¿sí? Pero eso no me compromete a mí. De modo pues que no le ha dado ese reconocimiento, aunque técnica y jurídicamente lo sea. Porque vea qué paradoja. Los acuerdos hacen parte del bloque de constitucionalidad, han sido incorporados, han sido asumidos, están metidos y protegidos, ¿sí?, en el bloque de constitucionalidad. De modo pues que sacarlos de allí no es que sea imposible, pero va a ser supremamente difícil. Lo que tiene que hacer el gobierno es darle, implementar los acuerdos. Ahora, el gobierno para escaquearse, ¿sí?, para salirse por la tangente de la, de la aplicación, de la implementación de los acuerdos, no, yo sí lo estoy implementando, pero lo estoy implementando en la fase que me corresponde a mí. Como son 15 años de implementación, entonces vamos al suave. Muy seguramente el próximo gobierno va a tener que acelerar el ritmo, ¿sí?
pero yo no me estoy negando a implementar. De hecho, el señor Archila, ¿sí?, es el encargado de ver por la implementación de los acuerdos y tiene recursos y tiene un informe y ha hecho esto y estas cosas, pero la verdad es la implementación de los acuerdos, siendo un asunto de Estado, porque está incorporado al bloque de constitucionalidad, va a un ritmo muy lento y se lo ha dicho la comunidad internacional al gobierno y al país, y se lo han dicho los observadores y el Instituto Kroc, que fue llamado e invitado por las dos partes a que hiciera el monitoreo del proceso de implementación. Dice que la implementación va a un ritmo muy, pero muy lento. Podía ir a un ritmo mayor, aunque no dice que no dice que se esté incumpliendo. Eso no lo dice el Instituto Kroc. Solamente que hay un ritmo muy lento, ¿sí?, de implementación. Ahora, las mediaciones. La Iglesia siempre ha estado muy cercana a los momentos de hacer las paces en el país en todos los tiempos. En algunos casos para bien, en otros casos para mal. El primer acuerdo de paz de que se tenga memoria en la historia de nuestro país, ¿sí?, fue el acuerdo del obispo Caballero y Góngora con las capitulaciones de Zipaquirá, que fue una intervención de la Iglesia. Era un obispo, ¿sí?, que medió, ¿sí?, entre el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí?, y la insurrección de los comuneros, ¿sí?, José Antonio Garrán, ¿sí?, Manuela Beltrán, Luis Alcantús, Lorenzo Alcantús, bueno, estos personajes, ¿sí?, tan caros, nuestros primeros patriotas, por llamarlo de próceres y patriotas de alguna manera, ¿sí?, en la insurrección de los comuneros, fueron engañados. Fue una intervención perjudicial a la Iglesia en ese momento. En ese momento no se puso en una posición neutral, estaba del lado de la corona, estaba del lado del virreinato, estaba del lado de la continuidad y propició y se prestó para el engaño, ¿sí?, y engañaron, ¿sí?, a los insurrectos de la insurrección de los comuneros en 1771. De modo pues que desde allí comienza, ¿sí?, la intervención, pero en otros momentos ha sido muy benéfica, ¿sí? La Iglesia siempre ha estado y ha cumplido un papel, pudiéramos decir, como de tutoría moral, ¿sí?, en cierta forma también como garante de la palabra, algo así, yo soy testigo de que esto que se dijo, eso se dijo, o se dijo fue de esta manera. Pero también ha estado también para propiciar y ayudar también a acuerdos. Creo que la Iglesia, sí, hoy por hoy, ¿sí?, sobre todo en la Iglesia del Vaticano de hoy, está muy cerca de la solución política en Colombia. El Vaticano, el Papa Francisco, ayudó y mucho en el proceso con la FARC. Una ayuda que ellos son supremamente discretos, ¿sí?, mucho más discreto que las diplomacias del mundo entero. No revelan todo lo que ellos estuvieron haciendo, pero la Iglesia, el Vaticano, el Papa Francisco estuvo ayudando en muy buena medida a que se diera el proceso de paz y con las FARC. No, no de otra razón, ¿sí?, el Papa Francisco no habría venido al país, ¿sí?, y no habría planteado lo que planteó. Ya se dio el primer paso, demos el segundo paso, la reconciliación. El primer paso era dejar atrás la violencia, el segundo paso era la reconciliación. Y el vino fue a que diéramos ese segundo paso y en eso aún estamos. ¿Y cómo nos está costando dar ese segundo paso? ¿Sí? Qué difícil. Creo que hoy el Vaticano se mantiene en esa posición de seguir apoyando un eventual diálogo con el ELN, ¿sí?, y creo que va a seguir estando y va a ser de una gran ayuda. De modo pues que la pregunta ha caído como donde es, ¿sí?, porque creo que la Iglesia
¿sí? Tiene experiencia, tiene capacidad, tiene recursos, pero al mismo tiempo tiene ascendiente sobre unos y otros. Tiene ascendiente sobre la derecha, ¿sí? Que es bastante confesional, ¿sí? Aunque no sea muy pro Francisco, ¿sí? Sí es muy pro católica de Roma, ¿sí? Eh, quizás más del Opus de la línea, del Opus Dei, pero al fin y al cabo de la línea del Vaticano, ¿sí? Sigue a Roma la derecha colombiana. Y el ELN por aquel sentido filocristiano, ¿sí? Que tiene, ¿sí? Entonces hay un ascendiente y el ELN escucha al Papa Francisco, le cae en gracia lo que dice el Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice cosas muy interesantes y muy importantes, ¿sí? Que al ELN sí le suena bien. Gracias, Carlos. Hay alguien que nos está pidiendo la palabra. Bien pueda, señor Hugo Alfonso Torres. Ya tiene todos los permisos para que active su video y su audio. Bueno, mucho gusto. Pues me alegra muchísimo tener la posibilidad de oír a Carlos Arturo Velandia después de mucho tiempo que hace que no lo oía. Un abrazo grande. Y yo creo que hay una cosa que está en un libro de Rafael Ballén, pero me parece que es clave, que es cuál es la ecuación a través de la cual se ha movido la política en nuestro país, o en esto que hemos denominado una narrativa de nación, que todavía no es una nación, que le falta una narrativa de país. Y es la negociación, traición y masacre. En esa resolución, y yo hacía una acotación ahí en el chat, justamente de que la primera negociación es mucho más anterior a la de los comuneros, que es la que se hace con Bencos Biojó en 1602 o 604 en Cartagena. Se le permite y se le reconoce como el rey del Palenque de San Basilio, se le permite entrar, se le permite incluso pasearse por la ciudad, y en 1621 es apresado, lo condenan, y además de eso lo descuartizan con 4 caballos en la plaza pública de Cartagena. Entonces, esos elementos hacen que o sea, casi que nuestra información genética tenga también muchísimo de esa ecuación, que es una ecuación que hay que sacar a flote, que hay que evidenciar en cada uno de nosotros también, tanto en lo colectivo como en lo subjetivo individual, y empezar a pasar la página de la negociación, traición y masacre, o sea, de la perfidia como el elemento fundamental a través del cual se domina al enemigo. Totalmente de acuerdo, Hugo Alfonso, y igualmente un abrazo para ti y gracias por la reseña que nos das y el aporte que le das a esta conferencia, a esta cátedra, sí, con el aporte de Benko Biojó, que lo sitúa como un hecho anterior a la insurrección de los comuneros, y es cierto, así fue, sí, así fue. De modo pues que doy por validado ese hecho como anterior, y aunque también te cuento, hubo también otros acuerdos anteriores que también fueron incumplidos de manera parecida. Pero hay algo y es esto, ¿sí? Las sociedades no están sujetas a un determinismo, ni por razones biológicas ni por razones culturales, y mucho menos por razones políticas. Sí es cierto que en nuestra historia existe una saga, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? De diálogo, acuerdo, de pacto e incumplimiento, asesinato, masacre. Y esta saga se puede ver a lo largo de los años y a lo largo de los procesos, ¿sí? Pero no obedece a un determinismo de ninguna naturaleza que nos diga que todo tiene que ser igual de aquí en adelante, de que lo que se haga va a pasar exactamente por la misma situación. Obviamente está ese referente, lo que tenemos que buscar cómo es, ¿sí?
creamos los aseguramientos y hacemos las cosas de tal manera para que esto no se repita, para romper esa saga de trampa, esa saga de perfidia, esa saga de engaño. Y creo que nosotros podemos hacerlo. Aún si la implementación de los acuerdos que están teniendo un ritmo bastante lento, pero no podemos decir que técnicamente haya un incumplimiento, ¿sí? No, a mí no me gusta, ¿sí?, el ritmo de implementación de los acuerdos de paz, pero no puedo decir de que haya un incumplimiento, habida cuenta que el periodo de implementación de acuerdos está por 15 años e incluso puede ser prorrogado en algunos de sus fases o en algunos de sus contenidos. Esto y está sujeto también como a revisión. Obviamente el acuerdo hay que defenderlo y quienes deben defenderlo más y con más ahínco son quienes lo firmaron. Pero lo otro es que hay que buscar que el acuerdo se lo apropie la sociedad y lo asuma como un patrimonio. Estamos en una situación un poco desafortunada y es que la sociedad, sí, ha asumido el acuerdo de paz con la FARC como algo ajeno, como algo que solo beneficia a ellos, y no es así, ¿sí? No conocen el acuerdo, ¿sí? Y desafortunadamente no hay una disposición del gobierno ni de nadie a promover que el acuerdo sea conocido como tal, ¿sí? En el sentido en que se puede evidenciar que solo, ¿sí?, favorece, ¿sí?, a las otrora FARC por ahí en un 7 u 8%, pero el resto, más del 90%, favorece a la sociedad. Está es en nombre de la sociedad, favorece porque profundiza la democracia que nos favorece a todos, porque formula caminos de salida para el desarrollo del agro, al campesino, para la producción agrícola y pecuaria, que esto va para el país, esto no va a favorecer a las FARC, no, eso va a favorecer a la economía. De modo pues que se favorece más el país con el acuerdo, pero se ha vendido una idea equivocada. Y de modo pues que yo creo que eh, el acuerdo es bueno, ¿sí? No es la gran panacea, es una modernización, pero el acuerdo hay que defenderlo. Y quienes más tienen que defenderlo son quienes lo firmaron. Y desde luego la sociedad tiene que asumirlo como propio. Gracias, Carlos. Yo te pediría de pronto dejar un mensaje final a los consejeros y consejeras y otros sectores también que nos acompañan. Te cuento que tenemos una excelente participación de consejeros y consejeras del departamento del Quindío, pero también hay personas de la Colombia profunda, ¿cierto? Desde el Putumayo, desde el Cauca, en el Quibdó, que nos acompañan. Entonces, quisiera que les dejaras un mensaje como de cierre de esta conversación del día de hoy. Muchas gracias, Claudia, y con el mayor gusto. Quiero decirles, la paz no tiene reversa. Y coincido con el planteamiento que ha hecho en los últimos tiempos el expresidente Juan Manuel Santos, en el sentido es que la paz en términos históricos, ¿sí?, está sembrada. El fenómeno del conflicto armado que se inauguró con las guerrillas revolucionarias en la década de los 60, ¿sí?, está en su fase final. Queda la guerrilla del ELN, ¿sí?, por terminar sus acuerdos, con lo cual se cerraría el conflicto. Quedan algunas estructuras armadas supérstites que no necesariamente ni tienen la opción de poder ser lo que fueron antes. Es decir, las disidencias, por muy disidencias que sean, nunca podrán ser lo que fueron las guerrillas originales de las FARC. ¿Sí? Ni en su discurso, ni en su forma, ni en su tamaño, ni en su letalidad, ni en su cubrimiento, ni en su importancia. Es decir, siempre será un grupo marginal. Marginal y que en esos contextos tendrán una proyección
más bien hacia derivar hacia otras formas de violencia que hoy el país quiere superar, ¿sí? Aquí nadie quiere pues que las guerrillas que antes fueron guerrillas con un discurso revolucionario se transformen ahora en una partida de bandas de pillos, ¿sí? Que estén asaltando caminos y matando ciudadanos sin ton ni son. Esto no tiene mucho sentido, pero aún creo yo que hay camino de salida para ellos. Yo he sido un estudioso de los conflictos en distintas partes del mundo, y puedo decirles, ¿sí?, que por lo general estas grupos superstítes, estas sagas de violencia que se prolongan al final de un conflicto, terminan resolviéndose también, ¿sí?, a través del diálogo y la negociación. Coloco como ejemplo más próximo, más cercano a nuestra experiencia latinoamericana, el fenómeno de las guerrillas en Guatemala y en El Salvador. Allí hubo prolongación de estos fenómenos guerrilleros, ¿sí?, y hubo negociación. Quizás lo más conocido a nivel mundial, sí, fueron el fenómeno, sí, en Nicaragua, que tras el triunfo de la revolución sandinista hubo rearme, hubo gente que nuevamente se echó al monte, sí, pero al cabo de los 4 primeros años ya se había negociado con lo que se llamó la recontra. Recuerdan que había unos grupos que eran la contra, muy parecido a lo que fueron aquí el fenómeno de las autodefensas o paramilitarismo. Se hizo una negociación con ellos, pero después de los acuerdos se crearon nuevos grupos que estaban descontentos y se les llamó la recontra. Con ellos se negoció, pero después surgieron otros que eran los recompas, ¿sí?, que eran grupos revolucionarios que estaban descontentos con el gobierno revolucionario y se echaron al monte, y con ellos también hubo diálogo, no para transformar las estructuras, ¿sí?, ni para, pero sí para resolver el conflicto con ellos, y se hizo en el marco de la ley vigente, y no duró más de 8 años. Yo pienso que en Colombia ese escenario puede estarse presentando, que más o menos por ahí unos 3, 4 años, quizás este escenario de poder acudir a una mesa para cerrar el conflicto con estos grupos que alegan razones políticas, aunque tengan prácticas bandoleriles, ¿sí?, o criminales, ¿sí?, pueda llegarse a un entendimiento con ellos sobre la base de cumplir la ley, ¿sí?, y muy seguramente algunas favorabilidades de orden jurídico, ¿sí?, pero normalmente estos conflictos terminan resolviéndose de esa manera, y aspiro a que sea así y no con más violencia. Yo veo que el futuro para el país es un futuro, ¿sí?, promisorio, pero con dificultades. Estamos en un proceso de construcción permanente y aquí la sociedad tiene que trabajar mucho, ¿sí?, pero con una actitud de construcción y siempre hacia adelante, ¿sí? El conflicto y la violencia debemos dejarla atrás, ¿sí? Y lo otro es que aquí el que no participa, ¿sí?, va a terminar es viendo, ¿sí?, que los demás hagan y se pierdan ser protagonistas de su propia historia. Aquí hay que ser ciudadano, y ciudadano es ser sujeto de derechos en el más amplio sentido de la palabra. Ejerza todos sus derechos, reclame todo lo que quiera reclamar. Pero eso sí, compórtese como se debe comportar, como un ciudadano con deberes, ¿sí?, un ciudadano con obligaciones, un ciudadano también con valores y hacia su país y hacia los semejantes, ¿sí? Yo creo que es de la única manera que podemos nosotros salir del atasco en que estamos. Pero se están dando pasos importantes. ¿Quién iba a pensar que hace 4 años se firmaron los acuerdos en los que una guerrilla, un ejército, el más poderoso del continente, al firmar los acuerdos, como hacer así, ¿sí?, dejó las armas? Era un ejército y luego ha tenido que dar el paso para transformarse en un partido político. Y están pasando pues las duras, que las verdes y las maduras para hacerlo. Porque es que eso de conformarse en partido político democrático viniendo de ser un ejército no es tan fácil, pero están en eso, están viviendo su propio
su propio calvario, están subiendo al Gólgota de la transformación de ser un ejército a un partido democrático, en el marco de la institucionalidad, como son los partidos democráticos. Y bueno, entonces allí se dan divisiones, se dan discusiones, pero así se hacen los partidos. Ahora lo otro, todos los acuerdos. Sí, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que no todo lo que se quiere se logra. No todo lo que se propone se discute, ni todo lo que se discute se pacta, ni todo lo que se pacta se cumple. ¿Ves? Esta es una lógica, pero y esto nos da como resultado es que terminamos nosotros haciendo la paz que es posible hacer, la transformación que es posible hacer, también dependiendo de la correlación de fuerzas en que estemos. Si somos muy fuertes como sociedad, podemos imponerles, ¿sí?, a quienes toman las decisiones el curso de la historia. Pero para eso se necesita unidad, para eso se necesita tener una disposición y mente clara y una actitud de echar para adelante y dejar muchas cosas por el camino, muchas confrontaciones, ¿sí? Unámonos sobre lo fundamental, ¿sí? Lo dijo el inmolado, el sacrificado Álvaro Gómez Hurtado, ¿sí?, hace muchos años, ¿sí? Aquí tenemos que hacer un gran pacto sobre lo fundamental. Y claro, y lo fundamental es la paz, ¿sí?, es el desarrollo, ¿sí?, es el bienestar de la sociedad. Si no es eso, entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Sí? Entonces yo creo que tiene mucha validez y lo estoy diciendo yo, ¿sí? Le estoy dando todo el crédito a una persona que era de las derechas, un partido pues del Partido Conservador, pero estaba en lo cierto. Yo creo que es sobre esa base que nosotros podemos salir adelante como país, como sociedad, y dejar atrás y enterrado de manera definitiva el conflicto armado. Obviamente no es fácil, eso es cierto, lo estamos viendo, y no planteo pues un camino de rositas, y no, es difícil, pero si no lo intentamos, nunca lo vamos a hacer. Y si yo no lo digo, ¿sí?, pues oiga, ¿en qué es que ando? Yo tengo que decirlo porque estoy convencido de esto, ¿sí? Y voy a decirlo todos los días. Incluso parte de la discusión con mis amigos de izquierda, que dicen, oh, hombre, es que usted le pone mucha voluntad, mucho voluntarismo a la cosa y las cosas no son así. Digo, sí, es posible que no sean así, pero yo no dejo de seguir insistiendo en que la paz hay que hacerla para cuanto antes. Aunque no haya condiciones, hay que seguir hablando de que hay que hacer la paz, ¿sí? No hay que darle tregua, ¿sí?, a la violencia y a la guerra. No, a la guerra tenemos que decir, hay que acabarla, y tenemos que decirlo todos los días. Gracias, Claudia. Bueno, el señor Hugo nos pide nuevamente la palabra, bien pueda, tiene todos los permisos. No, es que a raíz de lo que planteaba Carlos Arturo hace un rato, o sea, los acuerdos son muy importantes, es porque benefician a la gente y benefician en últimas también al Estado en su conjunto. Y el tema del catastro multipropósito es algo que apenas empieza a tocarse, pero que va a ser fundamental porque va a poner la propiedad en el terreno también en el que tiene que ponerla, que no es solamente en la titulación, sino también en la tributación y en cómo se aporta desde la gran propiedad a la posibilidad del desarrollo armónico y estable del país. Y eso me parece que es un elemento fundamental y está contemplado en los acuerdos de La Habana y no se ha tocado mucho, pero creo que va a tener dos elementos fundamentales. Uno, que es la posibilidad de saber de quién es la tierra, pero también la posibilidad de poder entender que la tributación permite unas mejores condiciones también a nivel de la estabilidad financiera de los territorios, porque esos elementos me parece que son claves y que tendrían que mirarse por los consejeros y consejeras territoriales para poder avanzar en la nueva planeación del país. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Hugo Alfonso.
Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Bueno, sí. Creo que Carlos nos deja unos mensajes muy claros. Pues primero es un llamado a la participación, ¿cierto? Lo segundo nos dejas un mensaje colmado de esperanza y de optimismo, que creo que es muy necesario. Y yo cerraría y me quedaría con una frase tuya que me gusta mucho: no hay que darle tregua ni a la violencia ni a la guerra. Creo que esa frase es fundamental y sirve también como ese aliciente para continuar. Es simplemente agradecer a todos los consejeros y consejeras, ¿cierto? Las personas que están en este momento con nosotros en la sala, las personas que nos han acompañado también desde redes sociales y las personas que van a ver el video. Muchas gracias por la participación y Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por mostrarnos también ese otro panorama que es tan necesario para tener algún día esa paz completa. Muchas gracias a ti y un abrazo inmenso, fraternal, a todas las consejeras y consejeros y territoriales de planeación que han acudido a esta disertación. ¿Sí? Al hacer la paz nos cuesta, pero mucho menos que hacer la guerra. Un abrazo para todos y salud. Adiós. Muchas gracias. Adiós.